Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa que le hemos hecho en nombre de la coalición electoral Ahora Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario. Estamos aquí en la mesa, pues el compañero Vicente Quintana, que es coordinador de Ahora Canarias. A continuación, Paqui Sánchez, es secretaria insular del Partido Comunista del Pueblo Canario. Lucy Rodríguez, que también es coordinadora de Ahora Canarias, y yo que les hablo, Carmelo Suárez, del Partido Comunista del Pueblo Canario. Vamos a hacerle una breve explicación de la propuesta política de la coalición que hemos presentado a las elecciones del 28 de mayo, en clave de un acuerdo que tiene el objetivo de trascender más allá de la propia convocatoria electoral y que tiene como objetivo el avanzar en la articulación de la unidad popular o del movimiento nacional popular o del movimiento obrero y popular en Canarias. Es decir, un espacio político propio que de ninguna manera tiene ningún punto de contacto con otras opciones electorales que esencialmente se mueven en el marco de la derecha más o menos liberal o la ultraderecha, o en el campo de las distintas versiones de la socialdemocracia. Es decir, aquí hay una serie de candidaturas que se presentan como unidad de alguna cosa, pero que su objetivo político es ser una muletilla del PSOE. Es decir, es ver después qué fuerza tienen para pactar con el PSOE. No es el caso de la coalición entre Ahora Canarias y el Partido Comunista del Pueblo Canario, que tiene unas coordenadas políticas sobre la base de una serie de ejes que son propios y que son un espacio político necesario que en Canarias tenga una representación política. Es decir, una propuesta articulada sobre la base de la soberanía de Canarias, de nuestro derecho a decidir y evidentemente del reconocimiento al libre ejercicio del derecho de autodeterminación, entendiendo que el derecho a la autodeterminación se ejerce para que el pueblo libremente elija entre la independencia y otras opciones que se puedan presentar en ese proceso de autodeterminación. Una propuesta que apuesta por un cambio de modelo económico en Canarias, es decir, estamos en una situación donde el capitalismo internacional y el caciquismo insularista ponen las islas a disposición del último que llegue con dinero para hacer cualquier cosa aquí. Por citar un ejemplo, ahora ya nos llega el Dreamland que quieren montar en el campo de golf del Cortijo. Y bueno, y rápidamente todo el mundo, Cabildo, Ayuntamiento, Parlamento de Canarias, a disposición de la empresa de turno que quiera llegar. Luego algunas de esas fuerzas políticas hacen un discurso sobre la sostenibilidad, sobre el tema de la sobrecarga del territorio, etcétera, etcétera. Si no se cambia el modelo económico, la sobrecarga sobre el territorio, la sobrecarga poblacional, evidentemente va a ser una constante en el futuro de Canarias. Y ahí tenemos toda una serie de ejemplos que en estas fechas se están dando. Una cuestión esencial que es el tema de la desmilitarización de Canarias, de que Canarias no esté en ninguna lógica de guerra y, por tanto, que se dote de un estatuto de neutralidad que le permita a Canarias tener unas condiciones de seguridad fuera de las graves tensiones geopolíticas internacionales que hoy se dan. Una propuesta política que, lógicamente, trata de avanzar en el tema de la defensa de todo el sector público, contra las privatizaciones y por una estructura de servicios públicos de gestión y de titularidad pública. En ese sentido recogemos muchas de las inquietudes que hoy hay en distintos colectivos sociales, ya sean de la sanidad, ya sea de la función pública, ya sea de las pensiones, donde la estrategia de privatizaciones, que por ejemplo en estos momentos, en estas horas, el gobierno actual está en un proceso de privatización de las torres de control de todos los aeropuertos de Canarias, de las que no estaban privatizadas, y evidentemente nosotros denunciamos esa estrategia que vende todo tipo de soberanía o todo tipo de carácter social del poder político en Canarias. Esta candidatura, que lo tienen ustedes un poco en el documento que les hemos distribuido, los ejes fundamentales, va a presentar sus candidaturas en una serie de circunscripciones
Y esos elementos queremos que sirvan de apoyo para después del 28 de mayo seguir desarrollando este proyecto político. Ahora mismo tenemos algunas cuestiones ya bastante claras, estamos trabajando sobre la articulación de todas las listas posibles, pero en principio podemos hablar de Santa Lucía, pues está aquí el compañero Antonio Ordóñez y otros compañeros de la zona. En Agüimes estamos viendo una candidatura en Telde, estamos viendo la candidatura al Cabildo, al Ayuntamiento de Las Palmas, al Parlamento por la circunscripción insular de Gran Canaria, y en Tenerife se están viendo también toda una serie de candidaturas, en Santa Cruz, en la circunscripción insular del Parlamento, en el Cabildo de Tenerife también, y luego estamos trabajando de una manera muy especial, porque creemos que tiene un alto valor simbólico político, la candidatura nacional, es decir, la lista de los 9 miembros del Parlamento que se votan en toda Canarias, ¿no? Superando un poco las posiciones más insularistas, lo consideramos un avance. Entonces, en esa candidatura queremos hacer un aporte especial de su composición, de su significación política, y esperamos poder ir dando nombres en los próximos días, pero sí podemos adelantar ya pues 2 miembros de esa candidatura con suficiente relevancia política, como es el caso de la compañera Lorenza Machín, ¿no? de Fuerteventura, artista, sindicalista, activista de muchos frentes diversos, y José Manuel Rivero, abogado y también un activista de la lucha contra la OTAN en Canarias. En esa orientación nos gustaría tener la capacidad de armar una lista del ámbito nacional que tenga una relevancia y que sea expresión de la voluntad política de este proyecto. En ese sentido, creemos que eso va a tener una relevancia importante. Lógicamente, en la medida en que el acuerdo, pues hay que destacar que es un acuerdo esencialmente producto de la coincidencia práctica en las luchas políticas. Es un acuerdo que ha sido posible porque estamos luchando juntos en la plataforma contra la OTAN, porque luchamos juntos en Movimiento Obrero, porque luchamos coincidiendo también en el campo de la solidaridad, etcétera, y por lo tanto de ahí se concluye esto. Esperamos que sea una propuesta que tenga la respuesta de un sector importante del pueblo canario, pero en cualquier caso, con el resultado que tengamos, vamos a ir desarrollando ese proyecto a futuro, vehiculándolo en la práctica, mucho más allá de las limitaciones del espacio electoral, el espacio político canario que necesita una propuesta de este tipo. Entonces, con esta explicación general, yo le pasaría la palabra a la compañera Lucy para que apunte algunos aspectos más. Sí, en realidad no son muchas cuestiones. Carmelo ha hecho una presentación perfecta de cuáles son los intereses de esta coalición y cómo hemos llegado a ella. Tal vez yo lo que sí querría remarcar es que esta coalición recoge una tradición histórica de unidad de la izquierda en defensa de los derechos sociales de la mayoría de la población canaria, de la clase trabajadora de Canarias, y por otro lado de los sectores que a lo largo de tantos años hemos venido defendiendo el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir sobre su soberanía política del pueblo canario. De hecho, recoge la tradición con la que fue creado en su momento Pueblo Canario Unido y la unidad del pueblo canario. Incluso algunos de los presentes en esta mesa fuimos candidatos en esas candidaturas, éramos mucho más jóvenes, pero éramos candidatos en esa candidatura. O sea, como ha dicho Carmelo, es la confluencia de muchos años de lucha, de muchos años de defender intereses comunes, siempre al servicio de la mayoría social, y somos quienes se presentan en nuestras listas, somos las personas que ustedes encontrarán en cualquier movilización, que encontrarán en cualquier actividad que beneficie tanto a Canarias como a Nación, como a la población canaria, defensa de los servicios sociales, etcétera. Yo destacaría, por último, de nuestro programa
la defensa que hacemos de dos sectores específicos y concretos de la población canaria, que es de las mujeres, con una amplia visión de lo que es tanto el feminismo canario como eso de lo que tanto se habla desde todos lados, que es la violencia de género, pero que ninguna institución reconoce que ellas mismas ejercen violencia hacia las mujeres de nuestro país. Y por otro lado destacaría también nuestra defensa de los sectores juveniles. Creemos que es hora de que la generación mejor preparada de la historia de Canarias, de que la generación que pueda construir el futuro tenga que huir de su país porque no hayan recursos, porque no haya un plan de empleo específico para sectores juveniles, porque el modelo económico no permita la inserción laboral de personas con una titulación que va más allá, pues, de ser camareras de piso o de ser recepcionistas en un hotel. Por eso apostamos también por ese modelo económico. Creemos que los aspectos que defiende esta coalición electoral son aspectos que no solamente objetivamente podemos demostrar qué es lo que necesita nuestro país y la mayoría social del mismo, sino que además son los aspectos que pueden a futuro, si conseguimos implementarlos, hacer feliz, poder vivir con dignidad a la población de Canarias.